mucho para hablar, hay mucha historia de nuestra querida Bella Unión. Mucha historia para recordar. Y tenerla presente, tenerla claro, estar ahí, acordarse de cómo fue, de cómo eran las cosas, cuando estaba aquella junta autónoma, cómo era el tema. Vamos a pedirle que nos cuente y le damos la bienvenida al doctor José Luis Paulini. Bienvenido. Bueno, realmente es un placer estar. Es para mí un compromiso personal, por lo menos ilustrar lo que fue la experiencia en forma personal. Por supuesto que esa época fue una época muy complicada para Bella Unión y su alrededor. La agroindustria azucarera estaba realmente con problemas muy serios. Funcionaban todavía las otras cooperativas, caso Calvinor, caso Green Frozen. Pero cuando... Claro, estamos hablando justamente de la época del ingenio de Calnú, la cooperativa Calnú, la madre de todas las cooperativas, y gracias a ellas hoy sigo pensando que existimos. Creo firmemente que fue una época bastante complicada a partir del año 90, con motivo del advenimiento del Mercosur y todas esas cuestiones que hicieron que el arancel externo común bajara y que subiera, y por lo tanto la competitividad nuestra se veía realmente comprometida. No nos podemos olvidar que la agroindustria siempre fue subsidiada, por suerte, y sigue siéndolo, y para ello tendríamos una real preocupación como población de qué iba a pasar con el futuro agroindustrial cañero. Habían algunas ideas para paliar la situación, pero eran todas ideas y algunas se plasmó en algún proyecto hecho justamente por Calnú. Bien. ¿Cuál era la situación, digamos? El departamento de Artigas tenía la intendencia y ta. Claro, es decir, lo que pasa que Bella Unión siempre supo, por suerte, gracias a nuestra gente, al esfuerzo y el sacrificio de la gente nuestra, supo estar liderando procesos de evolución socioeconómica. Podemos decir que de repente fue un crecimiento no muy evaluado en su real sentido y dimensionado, pero además organizado como tenía que haber sido. Basta pensar que no teníamos un plan director hasta que surge uno en los años 90. El tema central es que Bella Unión tuvo siempre esa rebeldía de salir adelante. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Bella Unión se veía relegado. No vamos a hablar de intencionalidades, ¿no es cierto? Pero sí, en los hechos pasaba así, relegados en prácticamente todo con respecto a la capital departamental. Tú me dirás, los celos propios, el centralismo, todo bárbaro, pero el hecho concreto era que estábamos relegados. Y claro, que era una ciudad, digamos, que ya bastante grande en ese momento, claro, para no tener un referente, digamos, por supuesto, pero además hay una cosa que los bellaunionenses no hemos tomado conciencia, que la relevancia que tiene un hecho en Bella Unión. Acá sucede algo y esto tiene connotación nacional. Sí, sí. No quiero decir que si en Artigas ocurre algo no lo tenga, pero Bella Unión siempre tuvo esa condición de ser un lugar que tiene una caja de resonancia a nivel nacional. No nos olvidemos que nosotros venimos de aquellas famosas marchas cañeras, del norte uruguayo en marcha. Fueron todas cuestiones que hicieron lo que hoy tenemos, en el error o en el acierto, pero fueron hombres visionarios que dejaron, digamos, hasta la vida por esto, ¿no? Esa identidad que es de bellaunionense y no de artiguense. Yo siempre dije, yo soy de Bella Unión y soy artiguense. Yo no reniego mi departamento, al contrario, porque es un honor ser de un departamento que lleva el nombre del prócer. Lo que siempre sí hay que recalcar es que somos de Bella Unión, no de Artigas capital. Claro. Pasa lo mismo en Salto, ¿no? Sí, sí, pasa lo mismo, sí, pero sí. En Paysandú, bueno. En todos los departamentos. Pero digo, yo soy uno de los que siempre digo, dejemos un poco de lado esos celos que nos llevan a nada, al contrario, nos han llevado a tener problemas y quedar relegados en un montón de cosas. Pero el hecho concreto es que en aquellas épocas realmente Bella Unión estaba mal, socioeconómicamente mal, veníamos lo que se dice en caída libre,
Y a partir de del año 90 más o menos surge un movimiento muy interesante del cual tuve el honor de haber participado muchas veces, que se llamaba Intersectorial, que era un espacio que se había creado de toda la sociedad. Había un corte transversal de todo lo que era la sociedad de Bella Unión. Ahí estaban políticos, estaban las religiones. De hecho, lo hacíamos en la salón parroquial de la parroquia. Intersectorial. Intersectorial, exacto. Fue un paso previo, unos años antes de que se aprobara la ley de la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión. Por esos años, lo que hacía la Intersectorial era unir esfuerzo, mancomunar esfuerzo y hacerle ver al gobierno de turno de lo comprometida que estaba la economía social en Bella Unión, la economía de la principal industria, los proyectos que estaban recién empezando a surgir. Entonces, era realmente un momento de efervescencia en Bella Unión, y esta intersectorial, que ya te digo, estaban todas las capas sociales representadas ahí, siempre tuvo una visión, un objetivo común que era, que después se llamó así, ¿no?, por la vida y el trabajo en Bella Unión. Entonces, en el año 94 se crea, o se aprueba, mejor dicho, la ley 16494, donde se crea la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión, donde los miembros de la Junta eran elegidos por voto en la elección siguiente, en el año 94, que vienen elecciones, y entre otras cosas, figuraba en su artículo 3, si mal no recuerdo, elegiría su secretario administrativo, que fue después punto de discusión, pero se llegó igual a una solución, un arreglo, como correspondía hacerlo. Lo que quiero decir con esto, intento contextualizar, no sé si lo estoy haciendo correctamente, pero fueron años muy, muy difíciles. Bella Unión venía de años muy buenos, como fueron los 80 en el tema cañero, muy, muy bueno. Por ahí recuerdo también gente que tenía plantíos de caña de azúcar e invertía en otras cosas. Por ejemplo, en finales de los años 80, el ovino valía mucho, la lana valía mucho, gente que invertía. Bueno, en fin, se hicieron muchas inversiones en ese. Pero ya en los años 90, cuando se funda el Mercosur, ahí empiezan nuestros dramas. Ahí empezó el drama del azúcar y... Ahí está, de la agroindustria en su conjunto, porque peligraba el subsidio estatal que tiene la industria. Entonces se crea toda una discusión con respecto al tema. Prácticamente recuerdo por esos años que la dirección de Calnú habían ideas encontradas. Algunos apoyaban el movimiento intersectorial, otros no, porque entendían que el vínculo directo era la cooperativa, cosa que está perfecto, pero era bueno hacer ver el sentir de la gente de Bella Unión. No era que la intersectorial se autoconvocara como la voz oficial, pero sí fue una cosa, yo diría, natural, que se fue sedimentando solo, y por necesidad nos juntamos, que fue lo bueno que hubo, porque además después las idas y venidas a Montevideo, al Parlamento, a los ministerios, a la propia Presidencia de la República, fueron cosas que fueron un poco suavizando el tema, porque había toda una política de que el azúcar se tenía que liquidar, la agroindustria se tenía que liquidar. El problema no era solo Calnú, el problema es que hacíamos con la sociedad de Bella Unión. Claro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Si se terminaba el azúcar... Claro, porque si en cualquier otro lugar que no depende únicamente de eso, o el 80% no depende de eso, se le cierra una industria, bueno, puede seguir, pero cerraba Calnú y no sabíamos realmente dónde íbamos a parar, porque... Cerrá y vamos. No, pero además hay otra cosa, Marcia, que yo creo que es importante hacer ver. Nosotros somos esencialmente, o culturalmente, perdón, cañeros. Aunque no hayamos plantado caña nunca, aunque no hayamos tenido una relación de trabajo directa con la caña de azúcar, somos cañeros, somos un pueblo cañero. Artigas es un pueblo pedrero, porque tiene ágatas, amatistas, etc.
y está bien, es una cuestión de pertenencia. Nosotros pertenecemos a esto. Entonces, si a Salto le sacabas el naranjal, que hacía Salto. Claro. ¿Entendés? Bueno, esto es un poco lo mismo. Había que ver cómo se congeniaba todo para que la agroindustria siguiera funcionando unos años más hasta ver qué hacer. Para ello después, bueno, estaban las empresas asociadas que paliaron en cierta manera la baja del tema azúcar. Pero tampoco iba a sustituirla, ¿no es cierto? O sea, no, era impensable sustituir porque no había cómo. Así que venía, digamos, esa era la situación previo. Aclaremos, ese es mi punto de vista. Capaz que hayan vecinos, con amigos que tienen otro punto de vista, pero digo, yo lo veía así. Entonces, ¿qué pasó? Una cosa interesante, por ahí surge la noticia de que la Junta de Bella Unión iba a ser elegida. ¿Cómo es eso? Una gran noticia porque digo, las juntas antes eran propuestas en forma proporcional por el intendente, los partidos representaban la junta departamental, daban los nombres de los ediles y se conformaba la junta. Pero acá no. Ya estaba esa junta, digamos, antes, pero que no era... Era junta común, las juntas comunes, seguro, exacto. Donde el secretario administrativo, que era el jerarca de lo que sería hoy un símil al alcalde, era el ejecutivo, y habían 5 ediles que eran los responsables del control, etcétera, etcétera. Cosa que estaba bien, pero no era la voluntad del pueblo, porque uno puede elegir de repente un intendente, pero acá en la zona, y eso se ha hablado muchas veces, me gusta fulano de tal porque es vecino, porque lo conozco, de repente ni pertenece al partido, en fin, es una cuestión así. Entonces, en ese momento, la ley prevé elegir a los miembros de la Junta y prevé en su artículo 3, que repito, fue muy discutido en su momento, el nombramiento de su secretario administrativo. Y ahí se vuelve una cuestión interesante, porque a todos nos sirvió de ejercicio, los 5 miembros de la Junta, más quien te habla, más los ediles suplentes que actuaban en forma diaria, te diría también, nos sirvió de ejercicio porque creo que el 99% éramos totalmente offshore de la política, outsider, como dicen. Y como experiencia fue muy bueno. El 15 de febrero del año 95 asume la primera Junta Autónoma en el patio de la Junta. Fue un emotivo acto lleno de gente, mucha cantidad de gente realmente, donde bueno, estaba presente el presidente de la Junta Departamental, el señor Intendente, el doctor Luis Eduardo Juan, los miembros titulares de nuestra Junta fue su primer presidente Ovidio Silva, el profesor Ovidio Silva, representante del Partido Nacional, Darío Arbiza también por el Partido Nacional, Rubén Walter Tafernaberry por el Partido Colorado, el extinto amigo Antonio Gemini por el Partido Colorado, y Hugo Dávila por el Encuentro Progresista Frente Amplio, que así se denominaba en esa época. Y bueno, y los respectivos suplentes que siempre estaban en la vuelta de una mano. El 15 de febrero se asume, fue toda una fiesta, y yo quiero parar un poquito en este día. Todos nos ilusionamos en un cambio en Bella Unión, que de hecho empezó un cambio en Bella Unión. ¿Por qué? Porque el hecho de decir yo incidí en la elección del edil que me representa en la Junta Autónoma, ya cambia. Ya cambió incluso la mentalidad del propio exacto, porque yo digo, bueno, mi voluntad se hizo y está ahí. ¿Qué significa, Marcia, para cualquier sociedad democrática, que al verte representado, como que te abre un poco la cabeza y empezás a ver las cosas un poco diferentes? Actualmente estamos con, a mi juicio, serios problemas de ver, de visualizar cosas, porque vuelve a cerrarse nuestra cabeza. Entonces estamos perdiendo de vista grandes objetivos, diría de base, que tiene una sociedad. En aquel momento la Junta Autónoma justamente se inclina por esos grandes temas. Claro. Saneamiento, asentamientos irregulares, vialidad urbana, vialidad rural, el tema de vivienda, que también ya era un problema en esa época, el agua potable. De hecho, la Junta Autónoma fue la gestora de la primera UPA que se instaló en OCE,
O sea, temas realmente que hacían a la sociedad, porque los demás temas, y no son menores, pero se pueden paliar y la misma administración local junto con la departamental lo pueden llevar adelante, caso de las calles, limpieza, jardinamiento, en fin, todas esas cosas. Entonces, el advenimiento de esa junta a todos los bellonerenses creo que nos creó una gran ilusión de cambio y una gran ilusión de poder llevar adelante los sueños de una sociedad, de vivir mejor. Pero en paralelo teníamos el problema que hacíamos con nuestra principal agroindustria, el horcón del medio, como le decíamos en la intersectorial. Por un lado, digamos, la alegría de la población de decir, bueno, tenemos cierta independencia, pero seguimos complicados. Tenemos lamentablemente un problema muy, muy serio para resolver. Por suerte, aquella junta, y sería bueno que algún día entrevistes a alguno de esos miembros, tenía también una visión de empoderamiento del tema como correspondía, pero en serio. Continuar un poco lo que ya había hecho la intersectorial, de hecho la intersectorial seguía funcionando, no tenía por qué parar. Claro. La Junta Autónoma participó dentro de la intersectorial, ya las reuniones se hacían en el salón de actos de la Junta, ya agradeciendo al cura párroco la gentileza de habernos tenido tanto tiempo, pero creíamos nosotros que la Casa del Pueblo era el lugar natural de todos los bellonionenses. De hecho, se abrió las puertas, por mandato de la propia Junta, por supuesto, y bueno, y la cosa empezó a cambiar. Después vendrán hechos que no importa, pero digo, lo importante es hablar de ese hito ahí en la historia de Bella Unión. Capaz que mucha gente no se acuerda o no le dio el valor. Uno que la vivió de adentro, le da esa importancia y realmente valió la pena haber sacrificado mucho también, ¿no? No sé si seguimos unos minutos más ahora, porque vamos a seguir esto todos los miércoles charlando haciendo este repaso de la historia de la historia local. Pero bueno, me quedé con eso último que decías de que qué fue lo que pasó ahí. ¿Da para ir adelantando algo para el próximo ¿Pasó en programa? qué sentido? ¿De cambio? Claro, sí. Mirá, yo no sé si el análisis que yo lo puedo hacer es válido o es correcto. Lo que digo es que la experiencia que quedó, porque habría que hablar de algunos otros temas para entenderlo, pero digo, a ver, el nombramiento del secretario administrativo fue también un hecho político importante, porque ¿qué pasaba? Había una biblioteca que decía que era hombre de confianza del señor intendente, y la ley de autonomía establecía en su artículo 3º, nombrará a su secretario administrativo. Entonces empezaron, ¿qué pasaba? El Partido Nacional había ganado holgadamente en esos años, entonces la primera presidencia, después siguió siéndolo del Partido Nacional. Entonces se entendía que más allá del color político del secretario a nombrarse, tenía que ser un vecino donde los 5 miembros de la Junta estuvieran de acuerdo. Levanten o no la mano, pero estuvieran de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque era la persona que iba a tener la responsabilidad de conducir la administración y los recursos que obviamente había perdón por la expresión, pero una pobreza franciscana. Llegar a juntar un sueldo a fin de mes en el municipio era un logro. Era un día de fiesta. ¿Tenés idea de cuánta gente más o menos trabajaba? ¿Cómo no? En ese Sí, momento? sí, cómo no. 268 incluido el secretario. En ese momento, ¿no? Claro, sí. Que habían unos poquitos más porque habían como 10 personas en comisión, pero realmente no recuerdo si eran los incluidos 268 o aparte esos 10. Pero el número lo tenés. El número lo tengo, sí. Pero digo, a ver, yo siempre destaco la figura del doctor Luis Eduardo Juan, un hombre del Partido Colorado de toda su vida, un hombre de bien, tú lo habrás conocido porque es un hombre notorio de la ciudad de Artigas, sí. Tu abuelo seguramente era amigo de él, sí. Y recuerdo que yo no le conocía ni la cara al intendente. ¿Ah? Porque ¿qué pasó? En el momento de que decide la Junta, creo, no estoy seguro, voy a contar como anécdota, pues fue lo que me llegó a mí, que habían 3 nombres de ahí, después del cónclave, salió humo blanco y salió mi nombre.
mucha gente dice, sí, pero viste que José Luis es el Partido Nacional y tendría que ser Claro, alguien poner neutro. intendente, Cosa que era Colorado, legítimo era, pensar claro. así. Claro, Porque sí. además, Marcia, el sillón del secretario hacía 100 años que era Colorado. Claro. ¿Entendés? Recuerdo que mi padre decía, yo cuando vine a Bella Unión, era muy joven, el Partido Colorado tenía 12 votos y el Partido Nacional apenas 1. O sea, fue una evolución política y todo más. Entonces me decía, le cuento, mirá, anda mi nombre, no sé qué hacer, yo estaba en otro tema, estaba ejerciendo la profesión, no me iba tan mal, en fin. Tenía 2 hijas chicas todavía, la más chica era bebita. Entonces, realmente una coyuntura difícil, pero teníamos 36, 37 años. Con toda la energía. Con toda la energía, las ganas, el cambiar desafío. mundo. Pero además preocupación, porque uno se podía pensar, ¿qué hago con mis hijas de aquí en adelante? Pues si esto se viene abajo, Claro. nosotros somos codependientes de toda esa agroindustria. Bueno, algo hay que hacer, hay que involucrarse, hay que meterse, en el buen sentido, ¿no? Bien, el tema concreto y cierto es que, y voy a contar la anécdota porque fue así, Rubén Darío Revisa y Rubén Prat, me llama, querían hablar conmigo y me hacen la propuesta porque aparentemente el intendente aceptaría mi nombre. No estaba en mis planes, honestamente lo soy. Claro. No estaba en mis planes porque había terminado todo lo político. Bueno, vine el día que asumió la Junta Autónoma, como cualquier ciudadano, y seguí mi vida. Yo había militado, por supuesto. No, había militado con el doctor Aldorio Silveira, que era el local, sí, Claro. todo lo demás, del cual lo recordamos siempre y aprendimos bastante. Me dieron 48 horas para pensarlo. Bueno, obviamente que hablé con la familia y la familia dijo, bueno, si tenés ganas, vamos arriba. El tema es que no haya ganas. Bueno, y hablé con 2 o 3 personas amigas también. Sabía dónde me iba a meter. Bueno, yo sé que aceptamos el desafío. Al principio no estaba convencido, voy a ser sincero, porque era tremenda responsabilidad. Pero había una cosa de orden, Marcia, y quiero decirlo a la gente. Había un grupo humano en los ediles, en la Junta Autónoma, que hacía que uno decía, bueno, tengo un equipo atrás, tengo un respaldo atrás, ¿no es cierto? Claro, no y había que responderle. Solo, sino No, porque no había, ahí no había ese miedo que hay en política, ¿no? Me va a hacer una zancadilla, ¿no? No, aquí había un espíritu de hacer. Podríamos estar de acuerdo en algunas cosas, obviamente, porque no podemos estar 100% de acuerdo. Las unanimidades tampoco son muy buenas. Pero había sí un espíritu colaborador. La gente del Frente Amplio me decía, José Luis, vamos arriba, te respaldamos, el Partido Colorado lo mismo, en fin. Pero me faltaba conocer el intendente, ahí quiero cerrar la anécdota. Ahí está. Yo sé que un día me llama el intendente, estaba en Montevideo, el doctor Juan estaba Dentro bastante... de esas 48 medio... horas que te habían dado... No, ya habíamos decidido y andaba en los preámbulos ahí. Yo asumí un mes después que entró la Junta. ¿Cómo es? Te habla el doctor Juan, fulano, está, mucho gusto. Mucho. Seguía sin conocerle la cara al hombre. En ese momento no se hablaba por teléfono mucho con no, nadie, porque había unos ladrillos que eran humanamente imposibles andar con ellos. La llamada a la distancia, sí. todo aquello, ¿no? Me llamó a mi casa el hombre. Y bueno, el tema concreto, Marcia, es que asumo en un acto muy sencillo arriba, allí en el salón de acto, con los funcionarios, la Junta de Ediles, no hubo, prensa hubo sí, pero nada más, no hubo brindis, no hubo nada, porque el momento era de mucha austeridad, porque ya te digo, pagar un sueldo era un milagro, entonces ya de entrada teníamos que dar un poco el ejemplo de decir, bueno muchachos, vamos a tener que ajustarnos la cincha porque la cosa viene mal. Claro. Cosa que no era simpático, pero bueno, había que hacer. Entonces, yo me reuní por primera vez con el intendente un mes después de haber sido nombrado secretario. Así que ya El hombre vino un domingo de mañana, tuvimos 3 horas donde era antiguamente ¿cómo es? El salón donde se reunía la Junta. Y bueno, la sala 15 de febrero del año 95, o sea, así se denominó, que bueno, hoy la desmantelaron, hay otra cosa ahí. Tuvimos 3 horas hablando. Realmente motivante fue porque el hombre estaba convencido de que él tenía que respetar la voluntad de la gente. Él tenía
serias dudas si yo realmente estaba bien nombrado. No por mi persona, por supuesto, sino por la parte legal. Y que bueno, había hecho consulta jurídica, le dijeron que bueno, que la voluntad era de él también. De hecho, la resolución salía de él. Claro, el que tenía que dar el ok. Claro, porque la Junta en sí no puede nombrar directamente, sí a través de una resolución del intendente. ¿Cómo es ahora? Claro. No cambió nada. Después vamos a hablar de esos temas. Pero bueno, la cuestión es que nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas. Él, me acuerdo textuales palabras, me dijo, bueno, Paulini, yo salgo de Bella Unión, el que manda sos vos junto con la Junta. Y sé que ustedes no van a hacer nada malo, se pueden equivocar. O sea, todo palabras estimulantes. Entonces, ¿yo por qué cuento esto, Marcia? Porque se pudo, y yo estoy seguro que se puede. Claro. Ahora, tenemos que poner un poquito de cada uno. Si uno ve que no funciona, bueno, demos un pasito al costado. Personalmente, yo me alejé un poco de la política, Marcia, porque estoy en desacuerdo en un montón de cosas. Quiero hablar de otras cosas. Si bien es cierto, esto está en un contexto político, pero histórico, claro, es una cuestión de que contarle a la gente de que otro Bella Unión es posible en la medida que se hagan determinadas cosas elementales. Por ejemplo, tener real sentido de convivencia. No es fácil, claro que no es fácil, nunca fue fácil. Y menos con Artigas. Claro. ¿Entendés? Ahora bien, dejemos un poco de ocuparnos de Artigas capital y ocupémonos de nuestras cosas. De nosotros mismos. Marcia, no es posible que salgamos alrededor de nuestro pueblo y veamos los asentamientos como están. Claro. Realmente es vergonzoso. Estamos aspirando a ser un lugar turístico. Pero las cuestiones de base, todavía, si bien es cierto, hay señales, pero dista mucho. Y no es una crítica mala, es una crítica realista. ¿Sabes? Sé que no es fácil hacerlo, sé que es complicado. Pero digo, volviendo en aquel contexto, nosotros teníamos cuando entramos la friolera de 14 millones de pesos de morosidad para cobrar. Y no teníamos un mango partido en dos en la caja. Entonces, ¿qué había que hacer? Claro, porque había que tomar una decisión, porque digo, salir a cobrarle a la gente cuando la gente está complicada económicamente. Bueno, sé que se empezó a verificar el tema del plan de recursos, hubieron un montón de cosas que no se cobraban más. Por ejemplo, la tasa bromatológica de Calnú, que la pagaban, dicen que es inconstitucional, no sé, yo sé que se cobraba hasta determinada época, después por las razones que desconozco se dejó de cobrar, consultado a los jurídicos y al contador se podía cobrar, y bueno, ahí tenemos un recurso a... Bueno, pero hay que cobrarle a Calnú, que Calnú está mal, bueno, pero la cifra nuestra para lo que maneja Calnú no digo que era poca plata, digo, pero... Bueno, la cuestión es que ese tipo de cosas hubo que durante 6, 7, 10 meses sentarnos entre todos y evaluar, donde por supuesto los ediles participaron activamente de todo eso, ¿no? Digo, cuando yo hablo, digo, siempre tengan en cuenta de que la Junta Autónoma fue realmente activa en todos esos temas, ¿no? Muy activa. Hay mucho para seguir charlando, sí. José Luis. Te dejo, primero te voy a pasar saludos, te manda Jorge Zapata, que está mirando. Bueno, igualmente, muchas gracias, un abrazo. Saludos también te mandan Margot y Tito. Dice, gracias, amigo. Escuchar a mi amigo José Luis, abrazo enorme, siempre orgullosamente blancos, abrazo enorme, gringo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amables. Te enviamos los saludos que van llegando por acá. Y bueno, te dejo así para el miércoles que viene una de las frases que decías hace un ratito. Sabía a dónde me estaba metiendo. Lo dijiste hace un ratito. Sí, con esa arrancamos el miércoles que viene, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, un gusto, Muchas gracias, José Luis. Dale. Hacemos una pausa en nuestras emisoras y ya seguimos con más conexión en el aire de la radio. Rey de Economía y Remate 99.